Bien, son las 9 de la mañana con 38 minutos. La Comisión de Constitución del Senado revisará ya mañana el proyecto que permite un cuarto retiro desde los fondos previsionales. Se estima que esta iniciativa sería votada en la sala del Senado a fines de octubre. Esas son las proyecciones. Vamos a conversar de la tramitación de esta iniciativa con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Muy buenos días, Sebastián. Senador, mañana comienza el trámite en la Comisión de Constitución en la Cámara Alta. Hay harto interés, por supuesto, porque se preveía un escenario distinto al de la Cámara de Diputados, con menos apoyos. De hecho, hace algunas semanas conversamos con usted, aquí mismo en Noticias Express, y usted decía que no era prudente. Sin embargo, ahora se declaró en estado de reflexión. ¿Qué es lo que ha cambiado, senador, en estas semanas? Mire, ha cambiado esencialmente un tema político. Técnicamente no es prudente un cuarto retiro. Técnicamente esto va a tener impacto tanto de coyuntura como de mediano plazo en la economía. Va a generar una mayor presión inflacionaria, lo ha delineado correctamente el Banco Central. Es evidente que también tendrá un impacto futuro en los valores de las pensiones de muchas personas. Por ende, sigue siendo una mala política pública. En ese sentido lo hemos dicho desde el principio, desde el primer retiro. El problema en los anteriores retiros era que el gobierno no llegaba con la ayuda social en los momentos oportunos, cuando teníamos, recordemos, los bonos COVID de 60.000 pesos, que era ridículo en medio de una situación dramática para el país. En la actualidad el problema se ha ido más allá de lo técnico, a un problema político de otra naturaleza. Por un lado, el gobierno, sus ministros, los que siempre dijeron que esto era imprudente, era malo, fueron los que primero salieron corriendo a hacer su retiro al 10%, y que esto lo haya hecho el mismo ministro de Hacienda, que antes era el director de presupuesto. Realmente es una guinda para la torta, para demostrar que es un gobierno bastante indolente entre lo que dice y lo que hace. Pero no es ilegal, senador, no cometieron ninguna ilegalidad, ¿no? Por eso hablé de lo político. Este no es un problema ya técnico, menos legal. Fue de que un gobierno dice esto es malo, y el jefe de serie en la hacienda pública da un pésimo ejemplo. Esto genera una evidente crisis de confianza, cuando la mayoría de los chilenos, independiente del tema de pensiones, viven en un país con tremendas desigualdades. Pero por otro lado, y lo quiero decir, el gobierno ha sido obtuso en lo que es la reforma de pensiones. Hoy en día probablemente hay, y yo he recibido muchos mensajes de mi misma región y peticiones de mi misma región, de gente que tiene necesidades aún o están endeudados. Esto puede ser por la pandemia o puede ser por la realidad de la vida de ellos cotidiana. Pero hay otro sector, y yo creo que es el más numeroso, que piden el cuarto retiro porque están en contra del modelo de pensión en nuestro país y ven que el gobierno no lo quiere modificar. El gobierno insiste en defender el modelo de las AFP. Hoy esto se ha politizado a un nivel muy grande. Y yo creo, termino con esto, y el gobierno, al presentar un proyecto para tratar de parar el cuarto retiro, como esta ley corta, muestra nuevamente que no entiende nada qué es lo que están pidiendo los chilenos en torno al tema de pensiones. Y dicho esto, senador, entonces, ¿cuándo usted va a definir si vota a favor o no? Mire, yo en la reflexión, la conversación que he tenido estos días, me inclino cada vez más de votar a favor de esta iniciativa, de aprobar el cuarto retiro. El gobierno se mantiene atrincherado en la defensa de un modelo de pensiones que a la gente le ha hecho mal como sociedad, y a eso se suma que estoy escuchando de gente. Mire, yo estoy sorprendido en un caso, permíteme, una persona que tuvo COVID, estuvo entubada, ella y su hijo. No recibió ninguna ayuda del sistema de financiamiento público, terminó endeudada, está perdiendo su departamento hoy en día. Ella necesita la plata para evitar que le rematen su propiedad. Mire, estos son parte de los fenómenos que estamos viviendo, pero mi principal motivación para votar a favor, y es lo que voy a hacer, esperando que la Comisión sí revise y perfeccione ciertas normas, es la actitud del gobierno, que nos han mentido con el Congreso hace un año, el Senado hace un año, cuando estábamos discutiendo el segundo retiro, se comprometió
a reformar el sistema de pensiones. O sea, definitivamente usted va a votar a favor, pese a que considera que es una mala política pública, ¿no? A pesar de eso, ¿y qué indicaciones quiere estaría usted por agregar a la iniciativa? El senador Pedro Araya ha mencionado de que sería bueno adecuar ciertas normas. Hay un debate técnico que tiene que ver con lo que son los seguros o las compañías de seguros y las rentas vitalicias. Ahí hay un tema porque técnicamente los fondos no existen ahí. Ahí los fondos, las personas se las entregaron a las compañías de seguro y por ende para ellos tiene que ser un mecanismo, un procedimiento muy distinto a lo que son quienes tienen fondos apostados en cuentas individuales y por ende hay que abordar la discusión técnica de ambos de estos temas en forma diferenciada y ver si es viable o hasta qué punto es viable el mecanismo de devolución que plantea la Cámara de Diputados. Parece que ahí hay temas técnicos bastante profundos. Senador, ¿es responsable votar a favor de un proyecto a pesar de los efectos que puede tener desde el punto de vista económico que afectan directamente a las personas también, ya no solo a nivel financiero, donde la vuelta puede ser más larga? Usted habla y no discrepa en ese punto de lo que ha planteado el Banco Central al respecto, del efecto que tiene en materia inflacionaria, del riesgo también de sobrecalentamiento para la economía. Hay un efecto también desde el punto de vista de las pensiones de esas personas. Usted reconoce todos esos puntos y aún así está dispuesto y tiende a votar o tendería a votar a favor del proyecto. ¿Es responsable eso pensando en que al final la razón política parece primar por sobre las consideraciones de carácter técnico, cuando el aspecto político se puede manejar de otra forma al final? El técnico no. Mire, lo que pasa es que con este gobierno ya no hay caso. Disculpe, este es un gobierno que ha sido obtuso. Aquí es responsabilidad del gobierno este debate. Su defensa irresponsable, incondicional a un pésimo sistema de pensiones como la AFP, que la gente siente que les roba, el no abrirse, más bien haberse cerrado a una reforma de pensiones, a pesar de que fue el principal compromiso de campaña, era el consenso en el país. 3 años, 4 años atrás, mucho antes del estallido social, y el gobierno se cierra a ello. El problema político es del gobierno. Mire, lo irresponsable es que el gobierno le siga mintiendo al país, haciendo pensar que va a hacer una reforma de pensiones cuando no lo va a hacer, que va a generar mecanismos de financiar los subsidios para la vejez como la pensión básica solidaria, pero está haciendo que tributariamente lo pague la clase media y no los que más tienen. Es frente a esta situación que estamos reaccionando, un gobierno que no conversa, que no dialoga, pero senador, son dos cosas distintas. Pero senador, son dos cosas distintas, porque la reforma tributaria, estamos de acuerdo, sigue estancada y ese es un fracaso para el gobierno, efectivamente. Pero eso no conversa con un retiro. ¿De qué forma un cuarto retiro ayuda a la reforma de pensiones, por ejemplo? Mire, no ayudar a la reforma de pensiones si es que el gobierno no se abre a reformar el modelo de pensiones. Lo que pasa es que hoy la derecha va a tener que definir, y lo digo a sus parlamentarios, y invito a los senadores de Renovación Nacional, ya que de la UDI no tengo ninguna esperanza de que estén dispuestos a abrirse en lo más mínimo a una reforma de pensiones, a que se abran al debate de fondo, que es lo que está causando y está detrás de la presión por los retiros. Los chilenos no quieren más este modelo, no quieren más esperar, no quieren más tener que aguantar un sistema de pensiones. Y frente a esto, disculpe, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Si ellos están tan seguros de que es malo, que asuman y que voten sus parlamentarios en contra de este retiro, y que el gobierno asuma su responsabilidad de que el país no tiene un cambio de sistema de pensiones. ¿Quién se va a hacer cargo de las pensiones más próximas? Le pregunto porque, claro, el gobierno si debiese hacerse cargo, hay una ley corta que está ahí en discusión y también se va a ver en estos días, pero es un gobierno que también está de salida, ¿no? Le quedan 5 meses, entonces alguien que va a ser el próximo gobierno, que va a tener que asumir una responsabilidad y ahí tiene que ver con si no quedan o quedan menos fondos, entonces cómo se
rearma un sistema de pensiones para la gente que sobre todo va a jubilar o pensionarse en el corto plazo. Mire, efectivamente vamos a tener un periodo de transición y esto va a tener un costo país. Digamos las cosas como son, mucha de la gente que ya quedó sin fondos eran personas que igual iban a depender del Estado, igual iban a depender del sistema de la pensión básica solidaria y los subsidios que el Estado da con tributos generales de la nación. Eso no ha cambiado mayormente. En este impacto hacia los sectores medios sí va a tener una mayor propagación, para usar algún concepto, y va a ser algo que a lo menos ya lo ha contemplado claramente Jarna Proboste, al igual que Gabriel Boric. Ambos han planteado un proyecto de reforma del sistema de pensiones similares, donde el Estado juega un rol de dirección con un sistema autónomo, con la creación de un sistema de seguridad social como el que existe en Canadá, en Australia, en Europa, donde no solo aporta el trabajador, sino donde aporta además el empleador y el Estado, y se asegura pensiones con ciertos mínimos de acuerdo a los años de contribución. Esto va a ser una transición forzada. Habría preferido otro camino, habríamos preferido una transición pactada, que era lo que el gobierno ofreció hace un año, cuando se discutió el segundo retiro, cuando estaba el ministro Briones, pero se dieron una vuelta al carnero justo cuando estaba discutiendo el segundo retiro y no cumplieron su palabra. Senador, usted en la misma conversación que tuvimos hace un par de semanas decía que de todas maneras iba por buen camino respecto a este proyecto. Cualquier aporte con fondos públicos, decía, que mejore cobertura de un subsidio a la vejez, así como un subsidio a las malas pensiones, siempre es positivo. ¿Cambió de opinión ahora también respecto a ese punto? Sobre la ley corta se lo pregunto en particular, senador. No, recordemos bien, para los auditores estamos hablando de dos reformas distintas. Uno, a las AFP, para terminar con ella y crear un sistema distinto, un sistema mixto, y una segunda cosa es el sistema estatal de subsidio, la pensión básica solidaria. El gobierno ha propuesto aumentar un gasto de $1.000 millones aproximadamente para mejorar la cobertura de pensiones, pasar del 60% de registro social de hogares a 80%, la Cámara de Diputados ha propuesto 85%. Yo, el ampliar esa cobertura, por cierto, estoy de acuerdo. Esto también implica el aumento del subsidio del aporte previsional solidario, que es el subsidio a las pensiones autofinanciadas del sistema de AFP, es un subsidio a las malas pensiones de la AFP que el Estado ayuda. También estoy de acuerdo con aquello, creo que son temas fundamentales. Hay otras materias que la Cámara de Diputados presentó que habrá que analizar, que agregaron temas al proyecto, hay que analizarlo en su mérito, pero en esa reforma, por cierto, estoy de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo es cómo se quiere financiar, porque el acuerdo que existía a partir del estudio que hizo el Ministerio de Hacienda con economistas de todos los sectores políticos era que el sistema de exenciones tributarias deberían golpear, afectar a los sectores de mayores ingresos y no a la clase media. El gobierno, por desgracia, optó por financiar esta reforma de la pensión básica solidaria con medidas que afectan más a la clase media que a sectores económicos más, yo diría, enriquecidos o más fuertes. ¿Cree usted, senador, que van a estar los votos? Le pregunto porque también en otros parlamentarios de oposición que no estaban de acuerdo, ahora o están en estado de reflexión o también se están abriendo la posibilidad. Mire, lo que yo creo que va a ocurrir es que la oposición nos vamos a cuadrar con nuestros candidatos presidenciales en esta materia y poner sobre la mesa a que el gobierno resuelva el tema de fondo, si sus parlamentarios se van a alinear con ellos o no. Ya este gobierno no ha dado las condiciones para hacer un debate de la reforma de pensiones, el sistema de AFP, para superarla y terminar con su abuso. Yo creo que eso es lo que va a motivar finalmente el que la oposición unánimemente tienda a apoyar el cuarto retiro y poner en manos del gobierno, de sus parlamentarios, la decisión sobre si cambiamos el sistema o no. Bien, senador Letelier, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buen día, adiós. Hasta luego.